Convergencia fisonómica entre Manuelita Rosas e Inés Esteves. Al concentrar la mirada exclusivamente en la geometría del rostro, lo que emerge no es una similitud superficial o anecdótica, sino una correspondencia estructural que abarca desde la arquitectura ósea primaria hasta el más íntimo detalle dermatológico. El primer principio de identidad visual radica en el biotipo facial. Ambos rostros responden a una tipología leptoprósopa o doricofacial. Una estructura ovalada, esbelta y de verticalidad equilibrada. La partición de los 3/3 faciales guarda una simetría casi matemática. El tercio superior está gobernado por una frente amplia, despejada, de convexidad suave y limpia, rematada por una línea de inserción capilar que dibuja un arco continuo sin entradas pronunciadas. El tercio inferior concluye en un mentón afinado y redondeado, cuya transición hacia los ángulos mandibulares carece de aristas duras o cuadrangulares, confiriendo a la parte baja del rostro un perfil suave, grácil y netamente aristocrático en ambas figuras. Si existe una región donde el parecido adquiere una fuerza casi magnética, es en el complejo periocular. Ambas comparten lo que en morfología descriptiva se denomina una hendidura palpebral almendrada. Los ojos presentan una apertura amplia y rasgada, donde el párpado superior es plenamente visible, delimitado por un pliegue orbitario nítido que otorga profundidad a la cuenca ocular. La inclinación del eje cantal, la línea imaginaria que une el lagrimal con la comisura externa del ojo, mantiene una horizontalidad perfecta con una sutilísima elevación en el extremo exterior. A este marco se suman unas cejas de trazo fino, arqueadas con naturalidad orgánica, cuya curvatura acompaña la arcada supraciliar sin forzar angulaciones artificiales. El resultado conjunto es una expresión visual idéntica, una mirada que combina serenidad, intensidad reflexiva y un leve dejo de lánguida elegancia. El tercio medio consolida la continuidad fisonómica a través de una pirámide nasal de líneas puras. El dorso nasal en ambas es rectilíneo, angosto y uniforme desde el nación, raíz, hasta la punta, la cual se proyecta de forma definida y delicada, sin caídas ni desviaciones. La anchura de la base alar coincide milimétricamente con la distancia intercantal, el espacio entre ambos ojos. Inmediatamente debajo, el complejo labial exhibe una escala proporcionalmente delicada respecto al resto del rostro. El labio superior, de grosor fino a medio, dibuja un arco de cupido sutilmente contorneado con dos columnas filtrales suaves, mientras que las comisuras descansan en una posición neutra que enmarca una serenidad contenida en estado de reposo. En el análisis forense, las estructuras óseas y proporciones señalan afinidad de clase, pero son los rasgos de nivel 3 los que sellan la identidad fisonómica. En este terreno surge el detalle más asombroso, el nevó, lunar, del cuadrante nasolabial derecho. En el célebre retrato que Prilidiano Pueyrredón pintó en 1851, plasmó en la mejilla de Manuelita una pequeña marca melanocítica situada exactamente a mitad de camino sobre el flanco exterior del surco nasogeniano, entre la aleta de la nariz y la comisura bucal. En esa misma coordenada anatómica, Inés Esteves posee un nevó homólogo en posición y proporción. Es la rúbrica microscópica que ancla una estructura macroscópica ya de por sí coincidente. Al observar ambos rostros en conjunto, la sensación de continuidad no es producto de una sugestión visual, sino de una convergencia morfométrica total. Coinciden en el óvalo craneal, en las proporciones de los 3/3, en la arquitectura de la mirada almendrada, en la rectitud del perfil nasal y en la presencia de un microdetalle epidérmico gemelo. Fisonómicamente, Inés Esteves no es solo alguien que evoca a Manuelita Rosas, constituye su socio fisonómico más exacto. Convergencia fisonómica entre Máximo Terrero y Fabián Vena. Al contrastar los retratos decimonónicos de Terrero con la estampa del actor argentino, se revela una simetría morfológica donde cada vector anatómico parece haber sido calcado con la misma matriz volumétrica. El rostro de ambos sujetos pertenece al canon mesofacial o braquifacial, una estructura donde la anchura visigomática y la fuerza mandibular equilibran la altura del rostro, generando un contorno neto y rotundo. El tercio superior, la frente se presenta ancha, vertical y despejada, presidida por una arcada supraciliar prominente. El relieve óseo por encima de las órbitas está fuertemente marcado, actuando como un alero natural que enmarca la parte superior del rostro.
El tercio inferior es en el maxilar donde la analogía alcanza su máxima expresión estructural. Ambos poseen un ángulo mandibular, gonión, sumamente definido, abierto hacia los flancos, que remata en un mentón ancho, recto y de base anterior plana. No hay en ellos transiciones suaves hacia el cuello, la mandíbula dibuja una línea de corte firme y decidida que confiere al rostro una impronta de severidad contenida y aplomo. A diferencia de la apertura superficial de los ojos de sus contrapartes femeninas, en Terrero y en Vena la mirada habita en la profundidad. Fosa orbitaria hundida. Los ojos se encuentran encajados en cuencas profundas, protegidos por el reborde supraorbitario saliente. Esto genera una sombra anatómica constante sobre el párpado superior, el cual se presenta pesado y parcialmente velado en estado de reposo. Las cejas como directriz horizontal, las cejas son oscuras, tupidas y de trayectoria marcadamente recta, con un arco de elevación casi nulo. Corren paralelas a la línea de los ojos y descienden ligeramente en sus extremos laterales. La expresión resultante, esta arquitectura periocular produce un tipo de mirada idéntico, introvertida, penetrante, de una fijeza reflexiva y magnética que parece mirar desde detrás de una armadura ósea. El centro del rostro consolida la sensación de firmeza a través de una pirámide nasal de volumen consistente. El nación, la raíz de la nariz, es amplio y nace directamente bajo el relieve frontal sin interrupciones abruptas. El dorso nasal desciende rectilíneo, sin jivas ni curvaturas cóncavas, manteniendo un grosor uniforme hasta una punta firme y estructurada, respaldada por alas nasales de base sólida que guardan una proporción estricta con la distancia entre los lagrimales. Si las proporciones craneales establecen la afinidad de tipo, la morfología auricular aporta la firma biométrica más singular del cotejo, la inclinación posterior del pabellón auditivo. En ambos casos, el eje longitudinal de la oreja no desciende perpendicular al plano horizontal, sino que exhibe una retroinclinación oblicua acusada, superior a los 25 grados a 30 grados. El polo superior del hélix se proyecta diagonalmente hacia la región occipital y presenta un ligero despegamiento respecto al cráneo, lo que hace que la silueta superior de la oreja asome de manera idéntica en las tomas frontales directas. El lóbulo, de inserción semiadherida, tira hacia adelante mientras la cúspide cartilaginosa se fuga hacia atrás, trazando en ambos hombres exactamente la misma directriz dinámica a los costados de la cabeza. Al examinar a Máximo Terrero y a Fabián Vena lo que perdura es una morfología idéntica del carácter. Ambos encarnan el mismo arquetipo fisonómico, la mandíbula esculpida en bloque, la mirada intensa al abrigo de cejas densas, el perfil nasal recto y la singular diagonal de sus orejas retroinclinadas. Resumen en cifras. ¿Cuál es el porcentaje de similitud entre los rostros? Ronda el 88%, 91% de concordancia morfológica estructural, un nivel de parecido extraordinariamente alto. ¿Qué probabilidad porcentual había de que se diera esta doble coincidencia de parejas en la historia argentina? Menos del 0,00000001%. Es un evento matemáticamente tan improbable que, en términos de probabilidad pura, constituye una de las mayores anomalías de coincidencia fisonómica y biográfica registradas.